Ven, sígueme. Del 10 al 26 de enero comprende los capítulos de Primera de Nefi del 11 al 15. Vamos a empezar estudiando el capítulo 11. Y recordamos aquí que Nefi quiere saber las cosas que vio su padre, quiere conocer acerca de lo que vio y el significado, y un ángel se le aparece y él le ayuda a comprender todas estas cosas. Y aquí en el versículo 6 dice: y cuando hube pronunciado estas palabras, es decir, la súplica de que conocer las cosas que su padre vio, el Espíritu exclamó en voz alta: Hosana al Señor, el más alto Dios, porque Él es Dios sobre toda la tierra, sí, sobre todo, y bendito eres tú, Nefi, porque crees en el Hijo del más alto Dios. Por tanto, verás las cosas que has deseado. Qué hermoso ver que un ángel se nos presente y que nos ayude a discernir las cosas acerca del Evangelio. Ya en el 14 dijo el ángel, ¿verdad? Nefi, ¿qué es lo que ves? Y le contesté: una virgen más hermosa y pura que otra virgen. Y me dijo: he aquí la virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios, según la carne. Y miré y vi de nuevo a la virgen llevando un niño en sus brazos. Y el ángel me dijo: he aquí el Cordero de Dios, el Hijo del Padre Eterno. ¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio? Y le contesté, diciendo: sí, es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Por lo tanto, es más deseable que todas las cosas. Qué hermoso, ¿verdad? Es fantástico, ¿verdad? Lo que le sucede aquí a Nefi. Ver un ángel y el ángel le explica, ¿verdad? Acerca y ahí le hace comprender que es el amor de Dios tan grande que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel crea tenga vida eterna y no se pierda. Y en el 25 dice: y aconteció que vi la barra de hierro que mi padre había visto. Representaba la palabra de Dios, la cual conducía a la fuente de aguas vivas o árbol de vida. Y en estas aguas son una representación del amor de Dios, y también vi que el árbol de la vida representaba el amor de Dios. Entonces, aquí vemos el árbol de la vida y las aguas vivas, es un sinónimo, es lo mismo, es el amor de Dios. Las aguas vivas se habla varias veces. El Señor en su Evangelio habló que Él era el agua viva, ¿verdad? Y si el que bebiera de Él jamás tendría sed. Y ese es el amor, ¿verdad?, que nos tiene para que si somos fieles, pues nos va a dar vida eterna. Entonces, muchos creen que vio un río de aguas y esas son las aguas vivas. No, en realidad el árbol de la vida y las aguas vivas son la misma cosa. En el 28 dice: y vi que salió ejerciendo su ministerio entre el pueblo con poder y gran gloria, y se reunían las multitudes para escucharlo, y vi que lo echaron de entre ellos. Entonces aquí nos habla, ¿verdad? Hasta ya vio él cómo Jesucristo ejercía su ministerio y salía por todo el pueblo, ¿verdad? Y lo escuchaban. Pero aquí trágicamente ya se nota, dice: y lo echaron de entre ellos. Muchos no lo aceptaron. Y en el 31 dice: y de nuevo me habló diciendo: mira, y miré, y vi al Cordero de Dios que vive entre los hijos de los hombres, y vi multitudes de personas que estaban enfermas, afligidas,
con toda clase de males, y con demonios, y con espíritus impuros, y el ángel me habló y me mostró todas esas cosas. Y fueron sanados por el poder del Cordero de Dios, y los demonios y los espíritus impuros fueron echados fuera. Aquí habla ya de lo que hacía el Señor: sanar a los enfermos, ayudar al pueblo. Amaba a todos, y a todos los curaba, y a todos los... Nosotros vemos unos cuantos milagros en las Escrituras, pero ha haber sido muchísimos más milagros que hizo, muchas más sanaciones que hizo el Señor. Y en el 36 dice: y aconteció que vi y doy testimonio que el grande y espacioso edificio representa el orgullo del mundo, y cayó, y su caída fue grande en extremo. Y me habló otra vez el ángel del Señor diciendo: así será la destrucción de todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos, que combatan contra los 12 apóstoles del Cordero, que combatan contra su iglesia, contra su evangelio. Entonces, vio ese gran edificio que estaba sostenido en el espacio, y cayó, no tenía cimientos, y su caída fue grande en extremo. ¿Queremos estar en ese edificio y queremos caernos y destruirnos? Porque dice: así será la caída de toda tribu, lengua, pueblo, que quebranten, que combatan contra los 12 apóstoles del Cordero. Ya en el capítulo 12, ya habla de, dice en el 4: y aconteció que vi un vapor de tinieblas sobre la faz de la tierra, de promisión, y vi relámpagos, y oí truenos y terremotos y toda clase de ruidos espantosos, y vi que se hendían las rocas y la tierra, y vi montañas desplomarse en pedazos, y vi llanuras tornarse escabrosas, y vi que se hundían muchas ciudades, y vi que muchas otras fueron abrasadas por fuego, y vi que muchas cayeron a tierra a causa de los terremotos. Aquí habla cuando vino el Señor a las Américas. Antes de que viniera hubo un gran terremoto, un gran cataclismo, ¿verdad?, que derrumbó ciudades, hubo fuego en las ciudades, las llanuras se hicieron montañas, las montañas se hicieron llanuras, se desfiguró, como dice en el libro de Mormón, toda la faz de la tierra. Fue tremendo, pero hubo unos cuantos buenos que prevalecieron, ¿verdad? Y en el 6 dice: y vi abrirse los cielos, y el Cordero de Dios que descendía del cielo, y bajó y se manifestó a los que no habían caído. Ah, cómo me hubiera gustado estar ahí. Bueno, tal vez me toque la segunda venida, espero, y pueda haber algo similar, abrirse los cielos, ¿verdad?, y ver al Cordero de Dios, un personaje sin igual, un personaje de un brillo extraordinario, descender del cielo, y se manifestó a las que no habían caído. Y en el 16 dice: y el ángel me habló diciendo: he aquí la fuente de aguas sucias que tu padre vio. Sí, el río del que habló, sus profundidades son las profundidades del infierno. Entonces aquí habla del río. El río que vio realmente, leí en su sueño, es un río de aguas sucias, y significa las profundidades del infierno. Y eso fue lo que les pasó a todas esas personas, ¿verdad?, que después de que murió Jesucristo, hubo este gran cataclismo en América, y cayeron, y todos fueron a parar a las profundidades del infierno. En el 17 dice: y los vapores de tinieblas son las tentaciones del diablo, que ciegan los ojos y endurecen el corazón de los hijos de los hombres, y los conducen hacia caminos anchos, de modo que perecen y se ciegan. Así les pasa a muchos, y espero que no nos pase a nosotros. Las tentaciones del diablo nos ciegan, ¿verdad? Son como vapores de tinieblas, y que no nos dejan ver más allá
de lo que nos está diciendo Satanás y nos conducen a caminos anchos, caminos fáciles. Es lo que la senda que nos marca Satanás, un camino fácil para poder caer en ese abismo, ¿verdad? En ese río, en ese abismo, del cual nunca acabamos de salir. Y en el 18 dice, y en el 18, el vasto y espacioso edificio que tu padre vio representa las vanas ilusiones y el orgullo de los hijos de los hombres. Otra vez habla del edificio, que es el mundo, el orgullo. Y un grande y terrible abismo los separa. Sí, la palabra de la justicia de Dios eterna y el Mesías es el Cordero de Dios, de quien el Espíritu Santo da testimonio desde el principio del mundo hasta hoy, y desde ahora y para siempre. Y ahí está, dice, por una parte, ese grande edificio, el orgullo del mundo, y por otra parte, la palabra de la justicia de Dios. ¿Verdad? Es un abismo que lo separa. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado del abismo queremos estar? ¿En el gran edificio que va a caer? ¿O del lado de la justicia de Dios? Para poder ser merecedores a la vida eterna. En el 19 dice, y mientras el ángel pronunciaba estas palabras, vi que la posteridad de mis hermanos combatía contra la mía, según las palabras del ángel. Y a causa del orgullo de mi posteridad y de las tentaciones del diablo, vi que la posteridad de mis hermanos venció a los de mi descendencia. Entonces aquí habla cuando la descendencia de Lamán vence a la descendencia de Nefi, ¿verdad? Y eso es por su orgullo. Cayeron en el orgullo, cayeron en las tentaciones de Satanás, se dejaron cegar por el vapor de tinieblas y fueron destruidos completamente de la faz de la tierra. Solamente unos cuantos pudieron salvarse de este acontecimiento. Unos que se pasaron a los lamanitas o vivieron errantes. Ya en el capítulo 13 dice, y aconteció que el ángel me habló diciendo, mira, y miré, y vi muchas naciones y reinos. Aquí ya está viendo todo el mundo, ¿verdad? Naciones y reinos, muchas. Y aconteció que vi entre las naciones de los gentiles la formación de una grande iglesia. Aquí ve la formación de una grande iglesia. Y el ángel me dijo, he aquí la formación de una iglesia que es la más abominable de todas las demás iglesias, que mata a los santos de Dios, sí, y los atormenta, y los oprime, y los unce con un yugo de hierro, y los reduce al cautiverio. ¿Cómo es eso posible que esta iglesia haga tanto daño a los de la iglesia, verdad? Es que el que sigue sus indicaciones, pues él solo se está oprimiendo y se está poniendo un yugo de hierro y se reduce al cautiverio todo aquel que haga caso a esta gran y abominable iglesia. Dice, y aconteció que vi que esta grande y abominable iglesia, y vi que el diablo fue su fundador. No puede ser otro, Satanás es el que la funda, Satanás es el que nos tienta, Satanás es el que hace todo lo malo, hace todo lo posible por atraernos hacia su mundo de inmundicia. Y en el 12 dice, y mira, y vi entre los gentiles un hombre que estaba separado de la presencia de mis hermanos por las muchas aguas, y vi que el Espíritu de Dios descendía sobre él, y el hombre partió sobre las muchas aguas, sí, hasta donde estaban los descendientes de mis hermanos, y se encontraban en la tierra prometida. Aquí es muy probable que hable de Cristóbal Colón, está profetizando, ¿verdad? Realmente en aquel tiempo, y que iba a haber un hombre que el Señor lo iba a iluminar el Espíritu para que fuera a atravesar las grandes aguas y llegar hacia donde estaba a América, ¿no? Para que colonizar todo lo que era la América. También puede referirse a muchos otros hombres, porque yo creo que hubo muchos hombres, muchas personas que fueron inducidas por el Señor para que vinieran a las Américas, a descubrir este continente y a colonizarlo. Y en 19 dice, y yo, Nefi, vi que los gentiles
que habían salido de la cautividad fueron librados por el poder de Dios de las manos de todas las demás naciones. Pues este versículo se refiere ya cuando después de que vinieron a colonizar las naciones gentiles a la América, se formaron grandes ciudades y las personas que habitaban aquí, que ya nacieron aquí, hijos de los gentiles, estos hicieron grandes naciones, ¿verdad? Y el poder de Dios estaba sobre ellos y se pudieron ser más grandes que las demás, y se habla de la independencia de los pueblos, de la independencia de los Estados Unidos cuando se independizó de Inglaterra, de la independencia de toda América cuando se independizó de España y de Portugal. Y el 23 dice, y dijo, he aquí, proviene de la boca del judío. Aquí ya está hablando de la Biblia que trajeron las personas que vinieron de todos los gentiles que vinieron a América, ¿verdad? Y dice, y aquí proviene de la boca del judío. Y yo, Nefi, miré el libro y el ángel me dijo, el libro que ves es una historia de los judíos, el cual contiene los convenios que el Señor ha hecho con la casa de Israel, y también tiene muchas de las profecías de los santos profetas. Y es una narración semejante a los grabados sobre las planchas de bronce, aunque menos en número. No obstante, contiene los convenios que el Señor ha hecho con la casa de Israel, por tanto son de gran valor para los gentiles. Entonces, habla de la Biblia, es de gran valor para los gentiles, para todos los que quieran asirse a las cosas del Señor. El 29 dice, después que quitaron estas cosas claras y preciosas, bueno, cuando terminó de morir todos los apóstoles, empezó la apostasía, y fue cuando las iglesias que se empezaron a formar, que son todas una sola iglesia, quitaron cosas claras y precisas de la Biblia, ¿verdad? Y eso hizo que muchas cayeran, ¿verdad? Muchas personas no entendieran bien las cosas y tergiversaran las cosas y inventaran muchas religiones. Hay muchas religiones, muchas creencias que dicen tener la verdad y creer en Cristo, porque interpretan la Biblia de diferente forma, porque faltan esas preciadas cosas. Aquí dice en el 29, y después de que quitaron esas cosas claras y de gran valor, va entre todas las naciones de los gentiles. Y luego que va entre todas las naciones de los gentiles, sí, aún hasta el otro lado de las muchas aguas que has visto entre los gentiles que han salido del cautiverio, es decir, llegan hasta América, tú ves que a causa de las muchas cosas claras y preciosas que se han quitado del libro, cosas que eran claras al entendimiento de los hijos de los hombres, según la claridad que hay en el Cordero de Dios, a causa de estas cosas que se han suprimido del Evangelio del Cordero, muchísimos tropiezan, sí, a tal modo que Satanás tiene gran poder sobre ellos. Entonces, a causa de estas cosas que se quitan, Satanás tiene poder sobre ellos y se hacen múltiples religiones y múltiples ideas, todas falsas. Es la apostasía, los 2000 años que hubo de apostasía. En el 30 dice, no obstante, tú ves que los gentiles que han salido de la cautividad y que gracias al poder de Dios han sido elevados sobre todas las demás naciones que haya en la superficie de la tierra, que es una tierra escogida sobre todas las demás, la cual es la tierra que el Señor dio a tu padre por convenio para que fuese heredada, para que fuera la herencia de sus descendientes. Por tanto, ves que el Señor Dios no permitirá que los gentiles destruyan completamente a la mezcla de tu descendencia que se haya entre tus hermanos. Fíjense que aquí, al principio dice, habla de una nación que ha sido elevada sobre todas las demás naciones. Y aquí vemos cómo los Estados Unidos, ¿verdad? Llegó, y pues ahora todavía un poco, pero ya le están ganando. Fue por mucho tiempo la
el país más poderoso del mundo. Se elevó sobre todas las naciones, sobre Inglaterra, sobre España, que eran los países poderosos en aquel tiempo. Y aquí lo está haciendo una profecía acerca de el engrandecimiento de esta gran nación, los Estados Unidos. Que pues, después ya Satanás ha dominado mucho a los gobiernos de esta nación y pues ya no es una gran nación, pero no es una gran nación que siga los preceptos del Señor. Y también habla que hay muchas personas, como dije anteriormente, que son descendientes de Nefi, ¿verdad? Es una mezcla ya, y que van a prevalecer, que no van a ser destruidos por los gentiles. 34. Y aconteció que el ángel del Señor me habló, diciendo, he aquí, dice el Cordero de Dios, después de que haya visitado el resto de la casa de Israel, y este resto del que hablo es la posteridad de tu padre, por lo tanto, después de que haya visitado con juicio, y los haya herido por la mano de los gentiles, después de que los gentiles tropiecen muchísimo a causa de las partes más claras y preciosas que fueron suprimidas del Evangelio del Cordero, esa abominable iglesia, que es la madre de las rameras, dice el Cordero, seré misericordioso con los gentiles en aquel día, de tal modo que haré llegar a ellos, por medio de mi propio poder, mucho de mi Evangelio, que será claro y preciso, dice el Cordero. Aquí está profetizando acerca de que el Señor va a hacer llegar, ¿verdad?, mucho del Evangelio a los gentiles, y esto es por el medio del libro de Mormón. Y en el 36 dice, y en ellas, las escrituras, estarán escritos mi Evangelio, dice el Cordero, mi roca y mi salvación. Y bienaventurados aquellos que procuren establecer misión en aquel día, porque tendrán el don y el poder del Espíritu Santo. Y si perseveran hasta el fin, serán enaltecidos en los últimos días, y se salvarán en el reino eterno del Cordero. Y los que publiquen la paz, sí, nuevas de gran gozo, cuán bellos serán sobre las montañas. Aquí está hablando de todos, de José Smith, de todos los hermanos, de los pioneros que publicaron el Evangelio en todo el mundo, ¿verdad?, privándose de cualquier cosa, hicieron grandes fundaciones. Nosotros conocemos toda la historia de los pioneros, que fue grandiosa. Aquí está hablando de ellos y está hablando de todo el tiempo en que ha transcurrido desde que se restauró el Evangelio hasta nuestros días. Todas las personas que han contribuido a publicar el Evangelio y a proclamarlo a todo el mundo, pues habla de ellos, ¿verdad?, y que serán salvos. Ojalá y todos tengamos la fortaleza de proclamar el Evangelio para tener ese derecho de ser salvos en el reino eterno del Cordero. Y en el 40 dice, y el ángel me habló diciendo, estos últimos anales que has visto entre los gentiles establecerán la verdad de los primeros. O sea, el libro Mormón. Establecerán la verdad de los primeros, que es los anales de los judíos, la Biblia, los cuales son de los 12 apóstoles del Cordero, y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se han quitado, y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre, y es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a Él, o no serán salvos. Aquí nos indican, venid a Cristo, id a Cristo. Todos los que nos hagamos hacia el lado de Jesucristo seremos salvos. Si seguimos a Cristo seremos salvos. Porque viene el día, ya dice en el versículo 7 del capítulo 14. Porque viene el día, dice el Cordero de Dios, en que haré una obra grande y maravillosa entre los hijos de los hombres. Una obra que será sempiterna, ya para una cosa u otra, ya para convencerlos a la paz y a la vida eterna, o entregarlos a las durezas de sus corazones, y ceguera de sus mentes, hasta hacer
llevados al cautiverio y también a la destrucción, tanto temporal como espiritualmente, según la cautividad del diablo, de la cual he hablado. Pero aquí habla de la restauración del Evangelio. Aquí habla cuando José Smith restaura el Evangelio. Es una obra grande y maravillosa. Y sabemos todos y conocemos un poco la historia de la iglesia, vemos que es una cosa extraordinaria. Y aquí nos da dos oportunidades. Asirnos a esa obra grande y maravillosa que es la restauración del Evangelio para obtener paz y vida eterna, o rechazarlo y llevarnos a la cautividad y también a la destrucción. Es nuestra decisión escoger una u otra cosa. En el versículo 12 dice: y sucedió que vi la iglesia del Cordero de Dios, y su número eran pocos, a causa de la iniquidad y las abominaciones de la ramera, que asentaba sobre muchas aguas. No obstante, vi que la iglesia del Cordero, que eran los santos de Dios, se extendía también sobre toda la superficie de la tierra, y sus dominios sobre la faz de la tierra eran pequeños, a causa de la maldad de la gran ramera, a quien yo vi. Pues esto lo vemos, también es otra profecía. Como ahora la iglesia es pequeña, comparada con otras iglesias, pues es muy pequeña, pero está asentada en todo el mundo. En todo el mundo tiene presencia y estamos llegando a todas las personas que quieren conocer la verdad. Y aconteció que el ángel me habló diciendo: mira. Y miré, y vi a un hombre que estaba vestido de un manto blanco. Y aquí me dijo: he aquí uno de los 12 apóstoles del Cordero. He aquí, él verá y escribirá el resto de estas cosas. Sí, y también muchas que han sucedido. Aquí está hablando de Juan, el apóstol de Jesucristo, y lo benefi, ¿verdad? Y el Señor le dice que él va a escribir las cosas restantes, lo que va a ver, lo que vio Nefi. Nefi vio muchas otras cosas más, pero el Señor le prohibió escribirlas porque las iba a escribir Juan, ¿verdad? Y entonces, pues Nefi no las escribió por ese motivo. En el capítulo 15, dice, en el versículo 8, dice: y les dije, ¿habéis preguntado al Señor? Aquí ya le está hablando a sus hermanos. Sus hermanos estaban pues desorientados, no sabían qué significaba el sueño de su padre. Y Nefi les dice: ¿habéis preguntado al Señor? Y me contestaron: no, porque el Señor nos da a conocer tales cosas a nosotros. He aquí, ¿cómo es que no guardáis los mandamientos del Señor? ¿Cómo es que queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones? ¿No recordáis las cosas que el Señor ha dicho? Si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro os será manifestada estas cosas. Tal vez en algún momento nosotros, igual que los hermanos de Nefi, pensemos que el Señor no nos da a conocer las cosas que queremos conocer. El Señor no nos ayuda a salir de nuestros atrollos, de nuestras dificultades, de nuestras pruebas. Pero no es así. Hay que analizar, ¿estamos guardando los mandamientos de Dios? ¿Estamos orando al Padre con verdadera intención? ¿Estamos quitando o tratando de quitar la dureza de nuestros corazones? ¿Pedimos con fe? Y eso es lo que pasaba con los hermanos de Nefi, y que pasa con muchos de nosotros a veces. Y muchas personas se salen de la iglesia porque no encuentran el consuelo que desean, pero es porque no siguen realmente al Señor. No guardan los mandamientos, no piden con fe. Y para tener resultados pues necesitamos hacer eso. En el 13 dice: ahora bien, lo que nuestro Padre quiere decir concerniente al injerto de las ramas naturales por medio de la plenitud de los gentiles, es que en los días postreros, cuando nuestras descendencias hayan degenerado en la incredulidad, sí,
por el espacio de muchos años y muchas generaciones, después de que el Mesías sea manifestado en la carne a los hijos de los hombres, entonces la plenitud del Evangelio vendrá a los gentiles y de los gentiles vendrá al resto de nuestra posteridad. Entonces, aquí habla de que después de que el Señor se presente, ¿verdad? Cuando vino a las Américas y se presentó a su pueblo y les dio mandamientos, después de eso van a pasar varias generaciones, van a pasar muchas generaciones. Las primeras generaciones van a ser fieles y van a ser dignos, pero poco a poco se va a ir olvidando el Evangelio y el orgullo va a entrar en todas las personas y se va a perder, ¿verdad? Se va a perder el Evangelio y va a llegar también la apostasía y las sombras. Pero después de que suceda todo esto, ¿verdad? El Señor vaya. Otra vez va en la plenitud del Evangelio del Mesías vendrá a los gentiles, ¿verdad? Después de que pasen todas estas circunstancias, ¿verdad? Muchos años, fueron casi 2000 años. Entonces la plenitud del Evangelio del Mesías vendrá a los gentiles y de los gentiles vendrá al resto de nuestra posibilidad. Entonces, a los gentiles se les mostró la restauración del Evangelio. A José Smith y a Oliverio y a muchos otros profetas y miembros de la iglesia que edificaron la iglesia. Eran gentiles y de ellos, de los gentiles, vino a nosotros. Bueno, yo me considero la manita porque descendiente, o tal vez sea nefita, descendiente de Nefi, pero conocí el Evangelio por medio de los gentiles, como dice aquí este versículo. Por tanto, nuestro Padre no habla solamente de nuestra posteridad, sino también de toda la casa de Israel, indicando el convenio que se ha de cumplir en los posteros días, convenio que el Señor hizo con nuestro padre Abraham, diciendo, en tu posteridad serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y este convenio es para toda la casa de Israel, es para todo el mundo que quiera unirse a la casa de Israel. Todo el que acepte el Evangelio va a pertenecer a la casa de Israel, ya que sea descendiente directo o adoptado. Pero todos los que sigamos el Evangelio vamos a ser la casa de Israel. Por tanto, si morían en su iniquidad, tendrán que ser desechados. También, con respecto a las cosas que son espirituales, las cuales se relacionan con la rectitud, de modo que deberán comparecer ante Dios para ser juzgados según sus obras. Y sus obras han sido inmundas, por fuerza ellos son inmundos, y son inmundos, por fuerza ellos no pueden morar en el reino de Dios. De lo contrario, el reino de Dios también sería inmundo. Entonces, todos aquellos, ¿verdad?, que quieran seguir la iniquidad, tendrán que ser desechados. Porque si sus obras han sido inmundas, ellos no pueden entrar en el reino de Dios. Porque el reino de Dios no puede entrar nada inmundo. Y no sería también inmundo. Entonces, tenemos que ser limpios. Tenemos que asirnos el Evangelio, pedir al Señor el perdón de nuestros pecados y seguir adelante, asidos a la barra de hierro constantemente para poder ser salvos en el reino de Dios. En el 36 dice, así que los malos son desechados de entre los justos, y también de aquel árbol de la vida, cuyo fruto es el más precioso y el más apetecible de todos los frutos. Sí, y es el más grande de todos los dones de Dios, y así hablé a mis hermanos. Amén. Ya con esto doy por terminado el estudio de esta semana y
Pues aquí vimos acerca de la interpretación del sueño de Leí, que el ángel se hizo ver a Nefi, y vemos también lo que es se habla acerca de la apostasía, de la restauración y de la salida a la luz del libro de Mormón y la fundación de esa grande y abominable iglesia. Son los temas más importantes, y pues a mí me queda como una reflexión y como un deseo, ¿verdad? También poder ser digno de todas las bendiciones del Señor, aceptar el Evangelio tal y como es, asirme firmemente y constantemente a la vara de hierro para poder tener paz y vida eterna, y pues que no caigamos en el orgullo y nos perdamos entre las tinieblas y nos caigamos al gran abismo y seamos destruidos y nos estemos lamentando en una muerte eterna. Pues este es mi pequeño análisis de esta semana y se los dejo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.